Dios le continúe bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos y amigos. Este es su hermano y amigo Horacio Fernández para seguir trayendo enseñanza de la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad de que nosotros nos podamos comunicar por medio de las redes sociales. Quiero pedirle al Dios Todopoderoso que le siga bendiciendo grandemente a cada uno de aquellos que escuchen este mensaje, que Dios les siga bendiciendo con mucha salud, mucha paz, mucha fortaleza, y en estas navidades que le dé mucha armonía y que podamos entender que la razón de la Navidad es Jesucristo. Que cada día le pidamos al Señor que nos cuide, a que nosotros quitemos la mirada de nuestro Señor Jesucristo, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos y amigos, vamos a estar firmes, especialmente a los hermanos creyentes, en estas navidades y no dejarnos engañar por las cosas que vemos, por las emociones. Vamos a mantenernos firmes, parados en la brecha, confiados en la promesa de nuestro Dios Creador, y pedirle por cada uno de nuestros hermanos para que se mantengan firmes en este tiempo. Vamos a vivir en santidad, porque eso es lo que el Señor quiere, que cada uno de sus hijos aprendan a vivir en santidad y que nosotros como creyentes demos buenos testimonios para que así aquellas que están viviendo en el pecado vengan a la luz de Jesucristo y no sigan viviendo en la oscuridad del pecado ni en la mentira de toda la vanagloria que el enemigo Satanás ha venido engañando a la humanidad. Este es el motivo, uno de los motivos principales de traer estas enseñanzas, para que el pueblo de Dios se mantenga firme y para que el pueblo de Dios no desmaye. Y aquellos amigos que me escuchan, para que se arrepientan, porque hay esperanza en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la única esperanza que tiene la humanidad, porque lo dice claramente en Juan 14:6. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí, que viene siendo Jesucristo. Él pagó todo en la cruz del Calvario, amigo que me escucha. Arrepiéntete, no siga engañado con las mentiras de este mundo. Y el tiempo se acerca, Cristo ya está a la puerta y no va a quedar más tiempo. Así que, hermanos, vamos a mantenernos firmes. Amigos que me escuchan, haz una decisión y corre por tu vida, porque los tiempos están difíciles, porque ya Cristo está a la puerta. Arrepiéntete, y es la única manera que tú tienes para poder vivir eternamente, porque Dios nos creó para que nosotros vivamos con Él eternamente, adorándole, alabándole y glorificándole. Vamos a ir delante del Padre Celestial en oración. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Padre, te venimos a darte toda tu gloria, toda tu honra, porque tú eres digno. Así te pedimos, Señor, que tú permitas a tu Santo Espíritu que nos dé entendimiento, discernimiento para entender tu palabra que va a ser enseñada. Padre, yo te pido humildemente que tú me uses como un instrumento en tus manos y que tu Santo Espíritu hable a través de mi voz, para que cada uno que escuche mi voz sean edificados y yo también sea edificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús, porque eres digno de toda gloria y de toda honra, porque tú nos limpiaste de nuestro pecado. Éramos pecadores, estábamos completamente hundidos en el pecado, en la mentira, en la tiniebla de Satanás, pero tú, con tu infinita misericordia, viniste y tomaste mi lugar en la cruz de Calvario. Yo te doy gracias, mi Señor, y siempre viviré agradecido por ese sacrificio, por ese amor, por esa obediencia que tú tuviste al Padre. Te adoramos, Jesús, y siempre te vamos a bendecir. Yo siempre viviré agradecido por esa salvación tan grande. Voy a hablar acerca de Dios. Dios es nuestro creador, pero hay muchos que no creen que eso es real. Hay muchos que todavía no creen que Él existe. Pero yo
con la sabiduría que el Espíritu Santo nos da a cada uno de vosotros, y porque escudriño las palabras, voy a tratar de explicar y dejar entender a aquellos que no han querido abrir el corazón del Dios creador y del Cristo de la gloria, para que ellos puedan entender y rendirse a los pies de Jesús por medio de esta enseñanza. La pregunta que hago: ¿quién es Dios? Pues Dios es el ser supremo, único en toda existencia. Nada ni nadie lo puede similar. Él es Dios. Él es nadie más. No hay nadie más alto que Él. No hay Dios sobre Él, porque Él es el único Dios soberano. Y solamente es el Todopoderoso y Santo, creador de toda la cosa e invisible. Porque Dios es el creador de todas las cosas e invisible. Y lo vamos a ver por medio de su palabra. Y esta creación presupone un poderoso hacedor. Porque no puede ver, esta creación está tan bien hecha que no tiene sentido. Como aquellos ateos pueden decir que la creación fue hecha por un boom, por un tremendo explosión y se creó todo. Eso no puede ser. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Eso no tiene razonamiento. Esta creación está tan bien hecha que tiene que haber un hacedor, tiene que haber un creador, y ese creador es Dios, del cual yo le voy a hablar hoy. Así que vamos a poner mucha atención, amigo que me escucha y hermanos queridos. Y dice: y cuya belleza, designio y orden que tiene esta creación señala la presencia de un sabio creador y un legislador. Aleluya. Pero la pregunta que muchos se hacen: hermano Horacio, ¿y quién hizo a ese hacedor o al Dios que usted está hablando? Podemos retornarnos en el tiempo pasado buscando del efecto a la causa, pero no podemos continuar retrocediendo para siempre, porque que siempre vamos a llegar a ese misterio de que Dios es el único creador y que Él es eterno. No podemos llegar sin admitir que es un ser eterno. Ese ser eterno es Dios, la causa y manantial de todo lo bueno que existe, porque Dios es bueno y todo lo que hace Dios lo hace bien, lo hace bueno. Aleluya. Dios es un ser sublime, maravilloso, que nos ama como a nadie nos puede amar. Nos creó para que nosotros viéramos su majestad, su santidad, su poder, su grandeza. Pero el hombre, al fallarle y desobedecer, metió al enemigo entre el medio del hombre y Dios, y ahí nació el pecado y la muerte. Pero, amigo que me escucha, hay una esperanza viva en Cristo Jesús, porque Dios nunca nos ha abandonado ni nos abandonará, porque Dios es un Dios bueno, Dios es amor. Aleluya. Gracias, Padre, por ser nuestro creador, por ser nuestro Dios, porque tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Voy a empezar, número 1, a hablar acerca de la existencia de Dios. Y dice su existencia afirmada. Primeramente, podemos ver que en ninguna parte tratan las Sagradas Escrituras de demostrar la existencia de Dios mediante pruebas metódicas o convencionales. Se le asuma como prueba evidente, como creencia natural para el hombre. O sea que Dios, en su infinita misericordia, para que el hombre tuviera conocimiento de Él, se reveló a nosotros por medio de su palabra, que es la Biblia. O sea que eso es un privilegio, mis hermanos y amigos,
aquel que pueda leer la Biblia, aquel que trate de buscar y conocer de dónde nosotros nacimos y dónde vamos. Y es por medio de la palabra de Dios. Él nos la reveló para que nosotros tuviéramos esa esperanza, para que nosotros tuviéramos la facilidad y la vía de conocerlo mejor. Pero tristemente tenemos la palabra y no la leemos, y por eso no conocemos a nuestro Creador, y por eso vivimos muchos en derrotas, por no tener el conocimiento de la palabra de Dios, por no conocer mejor a nuestro Creador, porque la palabra nos da la sabiduría, nos instruye, nos da la fortaleza, nos ayuda a que nosotros podamos vivir mejor, ser mejor ser humano, ser mejor padre, ser mejor amigo, ser mejor cristiano. La palabra de Dios es la respuesta para que el ser humano viva en victoria, pero no la leemos. Los antiguos deseaban haber tenido la palabra de Dios. Era a través de los profetas que solamente se podían comunicar con su Creador. Y nosotros tenemos un privilegio, un tesoro tan grande que es la palabra de Dios. Y así no sacamos el tiempo para leerla. Hermano que me escucha, hermano querido, usted no sabe el tesoro que tenemos con la palabra de Dios. Es algo que nos va a ayudar, nos va a hacer a crecer, a edificar nuestra vida espiritual. Y vamos a aprender a conocer mejor a los demás seres humanos. Y vamos a vivir en armonía, en amor. Porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. A vivir en amor. A vivir con misericordia y con respeto. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, ninguna parte de la Sagrada Escritura enuncia una serie de pruebas de su existencia como condición, por condición preliminar para la fe. Solamente declara el hecho y pide al hombre que empiece a caminar en una aventura de la fe, porque todo esto es por fe, mis hermanos y amigos. Todo lo que estamos haciendo ahora es por fe. Llegará el tiempo donde vamos a ver a nuestro Creador, donde Él se revelará como Él, tal como es Él. Pero mientras tanto tenemos que vivir por fe para que nosotros podamos crecer espiritualmente y para que nosotros podamos ejercer la fe y vivir confiadamente en que Dios está ahí con nosotros. Para mí entender que así de esa manera el hombre es llevado a un nivel donde aprendería a buscar, a confiar y a tener comunión con Dios en lo espiritual y no en lo natural. O sea que por medio de la fe es que podemos hacer todo eso. Podemos venir a confiar, a buscar y a tener esa relación con nuestro Dios, esa comunión por medio de su Santo Espíritu. Si fuera en lo natural, hubiese sido imposible acercarse a Dios, porque Dios es tan grande. Dios creó el universo, mis hermanos y amigos, y miren escuchen qué grande es el universo, y Dios lo creó. Nosotros no tenemos en nuestra mente, no nos podemos imaginar con la mente natural lo grande y lo poderoso que es nuestro Dios creador. Entonces, de la única forma que nos podíamos acercar a Él es por medio del Espíritu, por medio de su Santo Espíritu. Y también porque como nosotros estamos en pecado por la desobediencia que hizo el primer hombre, Dios no tolera ni puede estar con el pecado, porque Él es santo. Entonces solamente es a través de su Santo Espíritu, y es cuando usted, amigo que me escucha, se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador.
así como nosotros los creyentes lo hemos hecho, entonces se activa su espíritu. Sucede una transformación en su espíritu, que usted viene a nacer de nuevo, porque el pecado le tenía su espíritu muerto. Pero a usted arrepentirse y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, su espíritu renace de nuevo. Y esa transformación usted empieza a vivirla por medio de la comunión del Espíritu Santo de Dios y su espíritu, empezando a leer la palabra, empezando a orar, empezando a buscar la presencia de su Creador, y Él se le va a revelar. Pero simplemente tiene que arrepentirse para que su espíritu nazca de nuevo y usted venga a ser una nueva criatura. Por esa razón es por fe, para que el hombre por medio de su espíritu tenga la relación con Dios por medio de su Santo Espíritu. La palabra dice, es menester que el que a Dios se le allega, crea que le hay. O sea que tenemos que creer que Dios nos está escuchando y que Dios está con nosotros. Constituye el punto inicial de la Biblia en lo que respecta a los tratos del hombre con Dios. Porque Dios siempre ha anhelado tener esa coinonía, ese allegamiento con cada uno de vosotros. Pero mis amigos que me escuchan, hay muchos que le cierran la puerta de sus corazones a Dios por el pecado, porque no quieren arrepentirse, no quieren someterse a la voluntad de Dios, nuestro Creador. Quieren vivir una vida desordenada, una vida llena de pecado, haciendo todas las cosas que no le agradan a Dios y que no son beneficiarias para tu cuerpo. Pero el enemigo te engaña, haciéndote creer que eso es la vida, que eso es todo aquí en la vida. No, esto es temporal, amigo que me escucha. Búscalo lo eterno. Aleluya. Busca a Cristo Jesús, que es el que tiene la vida y es el que la da. No siga engañado, amigo que me escucha, con toda la mentira de este mundo. Dios no permite que veamos tantos ejemplos con esos actores, con esos millonarios que tienen dinero, que tienen fama, pero mueren solos, mueren miserables por no buscar a Dios, por solamente coger las cosas de este mundo, lo cual te lleva a la perdición. Y Dios permite que nosotros veamos todos esos ejemplos para que recapacitemos. Amigo que me escucha, es mi deber de decirte que Cristo es la única esperanza que tiene tú y la humanidad. Arrepiéntete, porque Dios te ama y Dios no quiere que nadie se pierda. La Biblia les enseña al hombre cómo tratar con su Creador. Es por medio de la palabra que nosotros podemos venir a conocer a nuestro Señor Salvador, a nuestro Padre Creador. Es el perfecto manual, la Biblia, para que el hombre aprenda a conocer a Dios y de esa forma tener una comunión por medio de su Santo Espíritu, como Dios siempre ha querido tener esa comunión con nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Santo Salvador. La Biblia realmente habla de hombres que dicen en su corazón que no hay Dios, pero son necios. La palabra los llaman necios. En otras palabras, prácticamente son impíos, que desalojan o sacan a Dios de sus pensamientos porque le desechan de sus vidas, porque no quieren someterse a la voluntad de Dios. No quieren vivir en armonía, quieren vivir desordenadamente. Esos pertenecen al elevado número de ateos prácticos, es decir, de los que viven
y hablan como si no hubiera Dios. Exceden en mucho el número de los ateos teóricos, es decir, aquellos los que se afirman aferrarse a la creencia intelectual que Dios no existe. Se ha señalado que la declaración de que no hay Dios no implica que Dios no exista, sino que no se inmiscuye o interviene en los asuntos del mundo. Porque quien está gobernando en este mundo es Satanás. Y lo voy a explicar más adelante por la palabra. De quien está gobernando en este mundo ahora mismo es Satanás. Y por esa razón es que hay tantas violencias y tanta maldad y tanto egoísmo, envidia y odio. Porque es Satanás que tiene al hombre confundido. Pero amigo que me escucha, despiértate. Hermano, vamos a hacer la gran comisión. Vamos a hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que para eso hemos sido llamados. Usted no necesita, hermano, ser predicador, maestro, apóstol, profeta, pastor. No. Simplemente usted hable la palabra, porque esos son títulos y ministerios que Dios le da al individuo. Pero primero es hablar la palabra, que eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y eso fue lo que Jesucristo le instruyó a sus discípulos: ir y predicar el evangelio a todas criaturas, ir alrededor del mundo, y todo aquel que en él cree será salvo. Así que, hermanos, vamos a levantarnos, porque estamos en tiempos difíciles. Pero lo que esos ateos no saben es que nuestro Dios es un Dios de orden y de respeto. Por eso es que Dios no se involucra con las cosas de este mundo, porque Dios no trabaja donde está el pecado. Por eso es que nosotros tenemos que escoger y apartarnos del pecado, para que de esa forma Dios pueda bregar con cada uno de vosotros cuando estemos bajo la sangre de Cristo Jesús. Cuando Dios le dio toda la autoridad, escuche bien, de este mundo al primer hombre Adán, y Adán, por desobediencia, por el cual nació el pecado, le entregó esa autoridad a Satanás. Es por esa razón que Dios no interviene directamente en los asuntos del mundo. Dios creó el mundo para el hombre. Él lo creó para cada uno de vosotros, viviéramos aquí libremente y tuviéramos esa coinonía con nuestro Dios. Pero por medio de la desobediencia y del pecado, se formó un velo delante del hombre y de Dios. Pero gracias a Dios, como dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Jesucristo fue el que rompió ese velo, que por Adán se creó en la humanidad. Pero el hombre le dio a la espalda a su Creador cuando desobedeció lo que su Creador le dijo que no hiciera. Y por eso fue engañado. Ellos fueron engañados por Satanás. Vamos a leer Lucas 4, el versículo 6 y 7, para que ustedes vean claramente, y como le dije anteriormente, que le iba a enseñar que Satanás es que tiene el poder aquí en la tierra y que fue dado por Adán. Esta es la prueba que yo le vengo a poner a cada uno de ustedes. Y está en Lucas 4. Y voy a leer el versículo 6 y 7. Y dice: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. A él fue entregada esa autoridad del mundo.
Por eso es que Él está gobernando aquí. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. ¿Qué diablo más sinvergüenza? ¿Qué diablo más fresco? Más atrevido. Aquí en estos versículos podemos ver que toda la autoridad de la tierra fue dada a Él. Pero ¿cómo tú, diablo mentiroso, te atreves a tratar de convencer al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que te creó a ti para que la humanidad vea el mal y el bien? Porque tú también lo adorarás a Él, al Cristo de la gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él te venció en la cruz de Calvario, Satanás. Tú estás destruido. Tú no puedes con ninguno de nosotros, porque nosotros estamos cubiertos con la poderosa sangre de Jesucristo. Aleluya. Entonces, por falta de conocimientos, juzgamos erróneamente muchas cosas que suceden en este mundo de pecado. Y queremos culpar a nuestro Padre Celestial. Queremos culpar que todo lo que sucede en la tierra es Dios que lo permite que sucede. No, mis hermanos y amigos. Todo lo que usted haga tiene consecuencia. Nosotros mismos somos que buscamos lo que recogemos. Según usted actúe, según como usted camine, y lo que usted siembre, eso es lo que usted va a cosechar. No le dé la culpa a Dios, porque Dios nos ha dado libre albedrío para que usted coja el camino que usted quiera escoger. Entonces, si usted coge el camino malo y le sucede algo, ok, a veces usted cree que le suceden cosas a gente inocente, pero Dios siempre cuida de sus hijos. Dios nunca deja a sus hijos desamparados. Pero usted, como no conoce a nuestro Dios, que es un Dios misericordioso y bueno, usted le echa la culpa a Él. Pero Dios nos ama y Dios nunca quiere que ninguno de sus hijos sufran. Y nunca nos dejará solo, porque yo creo en su promesa, porque Él es un Dios santo, Él es un Dios verdadero. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Su misma palabra lo dice. Y por eso yo creo en su promesa. Pero tú, amigo que me escucha, tú no lo entiendes. Y por eso muchos, los que están en el pecado, le quieren echar la culpa a nuestro Dios. Entonces podemos ver que cuando el hombre considera a Dios ausente de su vida, el hombre viene a ser un desastre. El hombre se corrompe y procede con abominación. Empieza a hacer lo malo, a vivir desordenadamente. No tiene discernimiento, no tiene sentimiento, hace iniquidades, vive sin respeto, sin amor. Cuando el hombre está fuera de los caminos del Señor. Voy a leer el Salmo 14 para que ustedes escuchen cómo la palabra de Dios nos ha enseñado el hombre cuando no estás caminando con su Creador. Escuche lo que dice el Salmo 14 de aquellos hombres que dicen que Dios no existe, aquellos ateos, que al final yo estoy seguro que cuando vean la verdad van a querer arrepentirse, pero va a ser demasiado tarde. Así que si Dios te está dando la oportunidad hoy, en este momento, no pierda esa oportunidad. No permita hasta el último momento que después no puedas arrepentirte. Míralo como dice el Salmo 14. Dice el necio: en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Dios siempre con su amor, con su infinita misericordia, esperando que el hombre se arrepienta. Y siempre el hombre tratando de vivir a su manera. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno
Hay quien haga lo bueno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Ese es el Salmo 14. Amigo que me escucha, Dios te está esperando que tú te arrepientas. Aleluya. Cuando un hombre dice, por ejemplo, conozco al presidente, no quiere decir que sabe que el presidente existe, ya que eso se da por sentado en la declaración que él dice, que él conoce al presidente. Cuando una persona dice yo conozco a una persona, ya está testificando, que esa persona existe, porque la ha visto, la está viendo. De igual manera, los escritores sagrados bíblicos nos dicen ellos que conocen a Dios. Y esa declaración lleva concretamente la existencia de Dios. De manera que no se necesita demostrar ninguna prueba de la existencia de Dios, porque está claramente el testimonio de que Dios es real y que vive eternamente. Dios se revela cada día a nosotros de que Él está ahí con nosotros. Entonces, si la misma Escritura Santa no nos ofrece una demostración razonada de la existencia de Dios, hermano, ¿por qué lo intentamos y deseamos nosotros? ¿Por qué? Pero yo tengo una opinión personal que yo creo que muchos de aquellos que quieren tener una prueba o una demostración de que Dios existe, son personas que son incrédulas o son personas que viven con temor y que todavía no han podido entender y ver de esta gran creación que Dios ha creado. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo creo que muchos lo hacen por las razones siguientes. Primeramente, para convencer a aquellos que buscan sinceramente a Dios. Esos son unos. Que aquellos que están buscando de Dios sinceramente, pues nosotros tenemos que demostrarle a esos que están indecisos a que Dios es real y que Dios existe. En otras palabras, personas cuya fe han sido oscurecidas por alguna dificultad o pérdida de un ser querido. Esos son otros que hay que también darle demostración de que Dios es real. Por ejemplo, personas que han creído en Dios simplemente de boca, pero nunca han tenido una relación íntima con su Creador. Entonces les sucede que pierden un ser querido o tienen una mala experiencia en su vida. Entonces se apartan por completo, se rebelan contra Dios, de que Él no existe. Entonces esos son otros que nosotros tenemos que demostrarle de que no, que ellos están equivocados, que cualquier situación que la persona esté pasando, Dios siempre se va a glorificar y Dios nunca deja a sus hijos en vergüenza. Aleluya. Hay otras personas que son más incrédulas que otras, que dicen, quiero creer en Dios, demuéstrame que es razonable creer. Quiero creer en Dios, pero demuéstrame que es razonable creer. Esos son otro tipo de personas que hay que darle prueba de que Dios existe.
Pero yo creo que ninguna cantidad de pruebas convencerá a esa persona que, deseando vivir en el pecado y de manera egoísta, liberadamente expresa los desafíos a que demuestren y prueben que Dios existe. Ese tipo de personas son los verdaderos ateos que se rehúsan de no creer en cualquier prueba que usted le dé. Siempre le van a decir, no, ese no es suficiente. ¿Por qué? Por su manera egoísta y liberalmente de querer vivir. Y entonces hace un desafío libremente al Dios Todopoderoso de que le demuestre y que pruebe de que Dios existe. No sabiendo que Dios cada día nos da ejemplo de que Él es real. Simplemente ver al sol salir para justo e injusto. Simplemente ver la lluvia caer para justo e injusto. Eso nos da a demostrar que Dios es real y que Dios existe. Esas personas siempre van a reaccionar justificándose por la situación en que estén pasando por su vida. Y total, después de todo, la fe es un asunto moral antes que intelectual. Si esa persona no está dispuesta a pagar el precio, evadirá y negará toda clase de evidencia o prueba que usted, hermano querido, quiera demostrarle a esa persona. Entonces usted le dice, lea Lucas 16, versículos 30 y 31, donde el mismo Abraham le dijo, ni aunque los muertos resucitaran, ellos creerían que Dios es real. Viendo muertos resucitar, ni así ellos van a creer que Dios existe. Hay otros que necesitan pruebas para fortalecer la fe de los que ya creen. Algunos estudian las pruebas no para creer, sino porque creen. Esa fe es tan maravillosa para ellos que reciben con regocijo cualquier cosa que le aumente o enriquece su fe. O sea que hay varios grupos de personas que nosotros tenemos que bregar, que tenemos que tratar de enseñarle de que Dios es real y de que la fe hay que activarla. Porque la palabra de Dios dice, si tuviera fe como un granito de mostaza, y mire que el granito de mostaza es tan pequeñito, o sea que en otra palabra usted no necesita tener mucha fe, simplemente ejercer el poquito de fe que usted tenga y creer que Dios está ahí y que Él nunca nos abandona. Finalmente, con el objeto de enriquecer nuestro conocimiento de la naturaleza de Dios, voy a seguir hablando acerca ahora de la naturaleza de Dios. Y yo pregunto, pues ¿hay acaso objeto mayor de estudio y meditación que Dios? Yo digo eso, vuelvo a repetirlo. Pues ¿hay acaso objeto mayor de estudio y meditación que Dios? Dios tiene que ser todo para nosotros. Dios tiene que ser la primicia principal de cada uno de vosotros. Pregunta que hago, ¿dónde encontramos evidencia de la existencia de Dios? ¿Dónde? Yo puedo decir claramente, en la creación, número uno, ahí encontramos evidencia de Dios. En la naturaleza del hombre, porque Dios creó el hombre y lo creó espíritu, cuerpo y alma. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a su imagen y su semejanza. Y también podemos encontrar existencia de Dios en la historia humana. De estas tres esferas deducimos las 5 evidencias o pruebas de la existencia de Dios. Primeramente, voy a hablar un poco de la creación. Primera esfera donde encontramos evidencia de la existencia de Dios.
Número uno, en el universo. El universo que es tan grande. Ahí encontramos la primera evidencia. Porque debe tener una causa primera o un creador. Porque el universo es grande y está bien creado. Se trata del argumento cosmológico, palabra que se deriva del vocablo cosmos, que significa mundo. El diseño evidente en el universo indica que debe existir una mente suprema con una inteligencia infinita. Escuchen mis hermanos y amigos. Una mente suprema con una inteligencia infinita. El que creó el universo. Se trata del argumento teológico, palabra derivada del vocablo teleos, cuyo significado es diseño o propósito. Número 2, vamos a hablar ahora acerca de la naturaleza del hombre. Con sus impulsos y aspiraciones indica la existencia de un gobernante personal. Se trata del argumento antropológico, de un vocablo griego antropos, que significa hombre. Número 3, acerca de la historia humana. Nos proporciona evidencia de una providencia que todo lo dirige. Se trata del argumento histórico. Bendito sea el nombre del Señor. La creencia es universal. Argumento basado en el consejo unánime de que Dios es el verdadero creador de todas las cosas. Aleluya. Mis hermanos, el estudio es un poco largo. Lo voy a parar aquí porque ya tengo 43 minutos. No quiero alargarlo mucho para no cansarlo y para que así cada uno de vosotros podamos verlo completamente y podamos ser edificados. La próxima intercesión voy a seguir hablando acerca del ser de Dios, de la supremacía de Dios, de nuestro Creador. Dios le continúa bendiciendo. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por esta oportunidad que tú me has permitido, Señor, humildemente, de pararme aquí en la brecha como un instrumento en tu mano, hablar acerca de tu ser, Señor, para que así cada uno de vosotros podamos conocerte mejor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por permitir a tu Santo Espíritu que nos dé el discernimiento y la sabiduría para entender esta palabra. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le continúe bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos. Muchas bendiciones. Será hasta la próxima.